Bien, hermanos, continuamos hoy con nuestro estudio de la palabra del Señor, con nuestro tema cualidades de las Escrituras. Hoy martes nos toca ver que otra cualidad de la Escritura es que es fiel. Ella es fiel. Y como el día de ayer, vamos a ver cómo se le describe, cuál es su naturaleza y qué beneficio tiene. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, vimoslo ayer. Hoy el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Es natural que el testimonio de Jehová esté entrelazado totalmente con lo que Él es. Lo hemos dicho. Que la fidelidad, que es su palabra, es natural que así sea porque Él es fiel. Dios fiel, decía Dios de sí mismo. En este mundo donde nos damos cuenta que está plagado de infidelidad, la infidelidad está presente en todos los aspectos de la vida del hombre. En estos días de tanta infidelidad, nos conviene asirnos con todo nuestro corazón a la palabra del Señor, a sus promesas. La infidelidad es un rasgo común y una manifestación de qué tan grave está la sociedad. La infidelidad se da en la vida matrimonial, en la amistad entre amigos, en la relación empleado-patrón, en la relación ciudadano y gobierno. Se da en las cosas más simples, la infidelidad. ¿Cómo anhelan los hombres poder confiar plenamente en aquellos que se constituyen sus amigos, su familia, sus compañeros, y no ser defraudados cuando les prometen algo? Por eso hoy cuando se entabla una relación, las personas tienen miedo, porque su pensamiento les hace saber que pueden ser lastimados al ser heridos a través de la infidelidad. Pero la palabra de Dios no es así. Pero la palabra del hombre hace mucho que dejó de tener valor. Hoy la palabra del hombre, en la palabra del hombre ya no se confía. Es muy raro ver a dos personas tratar bajo su propia palabra y que tanto el uno como el otro estén confiados de que aquel con el cual concertaron algún pacto va a cumplir su palabra. Es muy raro hoy. Hoy busca uno guardarse de la consecuencia de hacer un trato donde no haya fidelidad, pues usando de algo legal, una hoja, un papel, un contrato, porque la infidelidad es cosa de todos los días. No así el testimonio de Dios, que es la Santa Biblia. Cuán consolador, hermanos, es al corazón de los hijos de Dios saber esta verdad que la misma Biblia nos presenta de parte de Dios. Y cuánto ánimo da en los días oscuros, en los días en que ya no se puede confiar ni siquiera en los que están al lado. Hoy nos toca ver entonces esta segunda cualidad de la palabra de Dios. Bien, vamos a ver primeramente el término que usa el salmista para referirse a la santa revelación. Dice el escritor inspirado, los testimonios. ¿Qué es un testimonio? Bueno, es una palabra quizás comprendida o entendible en muchos casos, pero valga la pena un significado o dos. Se dice que un testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Se busca con ello la evidencia de la veracidad de una cosa. Es en un acto judicial donde se busca tanto la culpa como la inocencia de una persona. Se llaman personas a testificar, a dar su testimonio de lo sucedido o de lo que ellos conocen sobre el asunto, a ver qué ellos pueden decir
indagando los que están tomando parte en ello y así encontrar si la persona es culpable o es inocente. En el caso de Dios, se dice que la Escritura es un testimonio, o sea, una declaración de Dios. Pero en este caso, esta declaración, este testimonio sería sobre sí mismo, sobre sí mismo. La Biblia hace una declaración de lo que Dios ha hecho, ha dicho y de lo que hará, en base a todo lo que ya hizo en el pasado. Si la Biblia es un testimonio de Dios, o sea, la Biblia sale como testigo a defender, por decirlo así, de una manera, al que la hizo, al que la inspiró, que en este caso es Dios. Entonces vemos en ella testimonios y declaraciones que Dios ha hecho de sí mismo y que nosotros hacemos bien o haríamos bien en creer. Fíjense lo que el apóstol Pablo les habló a los habitantes de la ciudad de Listra. En el capítulo 14 de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé hicieron un milagro y la gente de Listra y de Derbe tuvieron la intención de sacrificar animales a ellos pensando que eran dioses, el apóstol Pablo trata de calmarlos o de apaciguar sus intenciones eufóricas con estas palabras. Capítulo 14 de Hechos, los versículos 14 en adelante dice: y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas se lanzaron al gentío dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y haciendo tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, sin hacer declaraciones, como dice el Salmo 19, la primera parte. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está el testimonio. Dios a través de todo ello está declarando, está diciéndonos lo que Él ha hecho. Aunque las gentes se olvidaron de Dios, Él siguió en su paciencia hablando de diferentes formas. Recuerden la palabra que Dios dio a Noé cuando salió del arca y le dijo: aún serán los tiempos de la siega y la sementera, aún será el frío y el calor, el verano y el invierno. Aún será. Esa fue su palabra, fue la declaración que hizo, y a lo largo de toda la historia humana, esa declaración que hizo, ese testimonio se va confirmando, se va respaldando, porque es así. Cuando leemos en los Salmos, cuando dice David: tú riegas los campos, empapas su surco, das de comer a los hombres, es el testimonio cumplido y se sigue cumpliendo al día de hoy. Por eso se habla de la palabra de Dios como un testimonio. El apóstol Pablo les dice: nos dio tiempos fructíferos, dándonos lluvias del cielo. A veces Dios, a manera de juicio, envió el hambre, pero en general Dios ha dado la lluvia del cielo. Sí, hermanos, ya sé que los hombres dicen que es una cuestión del ciclo natural, pero no existiría ese ciclo natural sin la palabra del Señor. Entonces, aunque contra Él se rebelaron de maneras diversas, el Señor siguió dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. En Romanos 1, 19 y 21 entendemos que esta es la acusación del apóstol a la humanidad, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esa es una de las cosas más maravillosas que se ha escrito en la palabra de Dios.
Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. La Biblia es un testimonio viviente, por decirlo así. Es así entonces que, siendo la palabra, la revelación de Dios, un testimonio personal con pruebas fehacientes a lo largo de toda la historia del hombre, de todo lo que Dios ha hecho, de cuánto ha hecho. Por lo tanto, ante este testimonio, las gentes no pueden declarar lo contrario o tratar de refutar lo que Él ha dicho de sí mismo. O como el mismo Señor Jesús dijo, después de hacer muchos milagros, los fariseos eran testarudos y necios y no creían. El Señor dice, muy bien, no me creen a mí, creed a las obras, a lo que yo hago. Ellos son mi testimonio en cuanto a hechos, respaldando mis palabras. No me creen a mí, bueno, crean a ellos, buscando la forma de mostrarles. Pero el corazón duro de los fariseos, de los judíos, no tuvo la intención de hacer caso a eso que el Señor decía. Y hablando Dios por Isaías, dijo en el capítulo 8, 20, a la ley y a los profetas: si no hablaren conforme a ellos, es porque a uno les ha amanecido. Es decir, si no hablan conforme a lo que yo ya les mostré en el pasado, ¿qué más podemos decir? Su necedad ha quedado manifiesta. Así que tenemos en nuestras manos un testimonio que Dios ha dado para defender su propia causa, por decirlo de una manera. En una ocasión, en uno de los profetas menores, el Señor llama a su pueblo a entrar en un juicio con Él. Y les dice, vengan, vamos a hablar. Dime, ¿qué les hice yo para que ustedes se hayan rebelado contra mí? ¿No soy yo el que solamente les he hecho bien, bien, bien? Les he bendecido y ustedes se han rebelado contra mí. O díganme, ¿qué vieron en mí vuestros padres y vosotros? El Señor defiende su causa. Él tiene un testimonio totalmente seguro que ningún hombre puede señalar como que no es así. Entonces, un testimonio es una declaración para demostrar o asegurar la veracidad de algo. Y en este caso, la palabra de Dios es el testimonio de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cómo son esos testimonios que encontramos en el libro sagrado? Bueno, dice David, el testimonio de Jehová, fiel. Entonces, la cualidad de la Escritura es que es fiel. Es como Dios, la Biblia. Vamos a ver algunos versos de la Escritura. Dice el Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes o fieles. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son muy firmes. Salmo 119, 38. Salmo 119, 138. 119, 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Rectos y muy fieles, porque el testimonio de Jehová es fiel. Salmo 119, 144. Justicia eterna son tus testimonios, o sea, muy firmes. Dame entendimiento y viviré. Hebreos 6:17. A ver, vamos a ver qué nos dice Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta.
queriendo Dios mostrar su fidelidad o la fidelidad de la palabra que había dado en un principio. Vean. Y luego vamos a Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos 9 al 13. Fíjense, esto es todavía más particular en relación con Jesús. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, o sea, Cristo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio de Jehová, fiel. Ahora, nosotros podríamos en verdad citar muchos salmos sobre todo al respecto, pero valga solamente hacer mención de algunos ejemplos que la Biblia contiene sobre que el testimonio de Jehová es fiel, que su palabra es fiel en lo que ha dicho. Pensemos en aquellas palabras del Señor cuando dio por primera vez la profecía acerca de Cristo al hombre primero y a la mujer, cuando les dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Fue la primera profecía y fue cumplida. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dijo: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer o nacido de mujer. Dios es fiel, su palabra es un testimonio fiel. Pensemos en la palabra del Señor cuando dijo que traería el diluvio sobre la tierra. Y aunque tardó mucho tiempo, muchos años en venir, toda una vida, más de una vida de los hombres de ahora, porque en aquel tiempo vivían 800, 900 años, pero en la edad nuestra más de una vida. Tardó mucho tiempo en venir el Señor. Había testificado de sí mismo y cumplió su palabra, lo cual sirvió para remarcar aún más su fidelidad en lo que él declaraba. Tardó, pero vino. Muy probablemente la gente se burlaba de Noé, pregonero de justicia, pero no por eso el Señor no lo hizo. Hemos de mencionar también aquel ejemplo de cuando Dios le habló a Abraham en aquella ocasión y le dijo: ten por cierto que tu simiente será esclavo en Egipto muchos años, pero después yo vendré y lo sacaré con mano fuerte. Muchísimo tiempo, 400 años estuvieron ahí, pero Dios ya había dejado su testimonio y vino y lo cumplió y sacó a su pueblo con mano fuerte de Egipto. Pensemos ahora en el pueblo de Israel. Dice el Señor en el libro de Samuel que el pueblo desde que salió de Egipto se mostraron necios y rebeldes. Y Él les empezó a hablar que se arrepintieran. Venía un tiempo en que se arrepentían, les mandaba un castigo para que se volvieran, y así se la llevaron hasta que el Señor los llevó en cautiverio. Pasaron muchísimos años, eso sí, pero al final Dios lo hizo también. Dios lo estuvo advirtiendo y al final cumplió, porque el testimonio de Jehová es fiel. Ahora, pensemos en algunas de las cosas que el Señor ha dicho que hará. El Señor Jesús dijo que vendrá. ¿Qué testimonio tenemos de que esto es así? Por lo que ya hizo. Él dijo que va a venir y va a venir. Él dijo que vendrá y así será. No lo sabemos, pero no porque no lo sepamos, cuando por eso se anula la palabra del Señor. Al contrario, sigue manteniéndose firme. La palabra de Jesús acerca de su venida fue repetida en más de una ocasión. Y luego más adelante, ya cuando el Señor había ascendido a la diestra del Padre, Pedro escribiendo les dice que no tengamos la venida del Señor como tardanza, porque hay gente como que dice: no, que iba a venir y no ha venido, miren cómo está el mundo. Y Pedro le dice: eso es verdad, pero es que es paciente.
no queriendo que los que el Padre le ha dado se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la verdad. Pero tengan por seguro que va a venir. Esto en razón de todo lo que ya hemos conocido. Ahora, consideremos el testimonio en ese sentido de manera personal. Dios ha hecho cosas en nuestra vida y ha escrito en el corazón nuestro un testimonio fiel de su parte. Cuando nosotros nos encontramos en alguna necesidad y quizás nuestra mente nos engaña, nos dice, caray, ¿cómo será esto? No tengo para solucionar mis problemas. Tenemos que traer a la memoria el testimonio de Dios a través de su palabra, pero tráelo también a ti. ¿Qué ha hecho el Señor contigo los días pasados? Él te dio testimonio de su fidelidad y la palabra lo confirma, también lo respalda. Entonces puedes confiar en que Él seguirá sustentándote, porque Él no hace declaraciones a medias o falsas, sino que son en favor de nosotros para la gloria de su nombre. Entonces, maravillémonos de tantas promesas que el Señor nos ha dado. Promesas maravillosas y grandísimas promesas. Ahora, aquí hay una cosa que aclarar. La fidelidad, el testimonio de Dios que es fiel, va en dos sentidos también. Va en el sentido de lo bueno como de lo malo. Va en el sentido del perdón como del castigo, de la vida como de la muerte, de la bienaventuranza del cielo como lo terrible del infierno. Dios ha de cumplir ambas cosas. Recientemente platicaba, en la semana pasada platicaba con una mujer y acerca de la escritura le decía cómo había seguido su hijo, que me decía que tenía vicios de droga. Y me dice, pues ya un poquito mejor. Y le preguntaba qué hacía ella para buscar a Dios. Y me decía, bueno, es que tenemos tantas cosas que hacer que la verdad no nos da tiempo. Y empecé a hablarle de la escritura y me dice, qué bonito es la palabra de Dios, ¿verdad? Le digo, sí, hay muchas cosas que son maravillosas, pero hay otras cosas que son terribles. ¿Cómo? Dice ella, ¿hay cosas así? No puede ser. Claro que lo es. La Biblia habla del perdón de la vida venidera, pero también habla del juicio venidero y de hecho habla más sobre eso. Habla del infierno, de la ira de Dios. ¿De verdad? Claro. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel en los dos sentidos. No es que el sentimiento humano lo tenga él y decir, bueno, ya me arrepiento de hacer el mal. No se arrepiente en el lenguaje humano cuando el pecador se arrepiente, pero si no hay arrepentimiento, solo hay juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por último, ¿cuál es la obra que lleva a cabo en el corazón del hombre? Bueno, dice el salmista, hace sabio al pequeño. La palabra original hace referencia también al crédulo. Un crédulo es aquel que cree todo fácilmente sin pensar las cosas. Una persona que, como decimos vulgarmente, se traga todo lo que le dicen y ni siquiera investiga. Por eso es que el apóstol Pablo, tiempo después, decía a los efesios que ya no seáis llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por aquellos que para engañar usan los artificios del error. Ya no. Bueno, esos serían un crédulo, de aquí para allá. De hecho, hemos conocido personas que un día fueron ruselistas, después hicieron sabáticos, luego eran mormones, estuvieron un tiempo en la iglesia evangélica y han andado toda su vida de aquí para allá. Son crédulos. Pero la palabra también hace referencia al que es fácil engañado como al que es ignorante, al que es simple o ingenuo. Este testimonio de Dios que Dios estableció, cuando es comprendido, cuando es entendido por la guía del Espíritu, hace que el hombre se vuelva sabio en cuanto a Dios. Esa persona ingenua, ignorante, incrédula o crédula o simple, se vuelve a Dios con todo su corazón y entiende que ahí está la verdad. Toma las medidas necesarias y arrepentido se vuelve a Dios, quien le ofrece su perdón a través de su Hijo. Fíjense que esto es muy importante. Ustedes recuerdan la historia de Israel en Egipto, cuando Dios le dijo a Faraón que por las maravillas que ella había hecho y no dejaba ir a su pueblo, una de las que iba a enviar era granizo mezclado con fuego, haría llover Dios de eso del cielo. Y entonces
Dice la Biblia claramente que los que creyeron a esa palabra fueron al campo y trajeron sus animales y lo guardaron. Los que fueron incrédulos, los que fueron necios, no hicieron caso y vino el juicio de Dios y mató a todos sus animales. Eso lo dice la palabra del Señor. Y Proverbios 22:3 es una palabra muy cierta al respecto. Los testimonios de Jehová firmes, fieles, que hacen sabio al pequeño. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y escóndese. O sea, el que era pequeño y se hizo sabio, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, la Escritura hace sabio al ingenuo, al necio, al que no creía nada o al que creía cualquier cosa, porque se da cuenta que viene el día del juicio de Dios. Y quien no es sabio, quien dándose cuenta de la situación que viene, se percata de ello y se prepara para eso. Una de las cosas más comunes que hoy vemos cuando viene un huracán en las costas es que vienen los avisos y constantemente en los anuncios dicen: toma tus papeles, alimentos no perecederos, una lámpara y bla, 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 todo eso. Prepárate. Y es sabio el que se prepara. Y es un necio el que dice: no pasa nada. Y viene la tormenta, la fuerza, tira su casa, no tiene papeles, bueno, es un desastre. Hace sabio al pequeño, a esa pobre persona que andaba por la vida caminando pensando que solamente existía esta tierra y que no había más. Viene la Escritura y le hace saber que hay una vida en el cielo y una existencia terrible en el infierno. El hombre hace su preparación, ve que hay vida a través de Cristo, corre a Él, corre a la cruz, se aferra por la fe al sacrificio de Cristo, clama arrepentido el perdón de Dios y Dios por su gracia le ofrece el perdón. Y ese pobre hombre que no era más que un ingenuo se ha vuelto sabio. Pero miren aquel otro, tanto que le dicen y le dicen, y es un necio, no quiere creer. Muchos en el infierno se lamentan de no haber tomado previsión para el futuro espiritual. En ese sentido es entonces que la palabra de Dios hace sabio al pequeño. El hombre, cuando escudriña las Escrituras, que no son sino el testimonio de Jehová, cree todo lo que ahí dice, se vuelve sabio, pues los sabios han de buscar a Dios ahora que hay tiempo, porque llegará el día en que ya no habrá tiempo de salvación. Cuando el hombre ve que Dios ha cumplido todo lo que ha dicho y que todo lo que ahí se contiene son cosas que ya pasaron y cosas que aún vienen, deja el camino del mal y comienza uno nuevo. Hacemos un llamado bajo esta palabra a todos los que nos ven o nos escuchan. Quizás eres una persona que te has sentado en el templo durante muchos años. Quizás eres hijo de cristianos, hijo de padres piadosos, hija de padres piadosas. Pero hasta el día de hoy no has sido sabio. Has leído la Biblia, quizás de una forma superficial, o no la has leído constantemente, la tomas ocasionalmente. Que el Espíritu de Dios te haga sabio y dejes el camino del mal, porque ciertamente los días que vienen son terribles. Deja esta vida en el infierno, donde ya no hay salvación. Sé sabio, pues, y deja el camino del mal, del pecado, de la necedad, de la mundanalidad, del materialismo. Vuélvete al Señor. Sé sabio y vuélvete a Cristo. No seas como el necio que no hace caso y recibe el daño. Sé sabio a través de la Escritura, porque el testimonio de Jehová es fiel. Él se ha dado testimonio a sí mismo. No se dejó sin testimonio para nosotros. Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta esta cualidad de la Escritura en beneficio nuestro. Que Dios les bendiga. Amén.